No Perfecto, veía pero creo nada. que ya estamos. Ajá. Ahí está. Sí, no, yo tampoco. Pero bueno, creo que ya estamos. Antes de que, Bien. bueno, ya está grabándose la sesión, pero no se preocupe. Nada más déjale explico un poquito más de mi contexto para que no me agarre tan en curva. No, pues yo estudio la licenciatura de diseño de interacción, no estudio psicología. Se basa en buscar soluciones para problemas de los usuarios y en este caso, pues está muy arraigado al área de psicología para poder conocerlos. Lo digo también en caso de que haga preguntas y usted diga, como eso no te lo están enseñando en la carrera. O cosas así, pues es que no estudio la psicología, pero espero que usted me pueda ayudar y pues bueno, entenderé que me dará muchas respuestas valiosas. Esperemos. Y bueno, ahora sí, formalmente empecemos. Yo soy Leonardo Gilberto Salvador Reyes y ustedes. Buenas noches, acá en Buenos Aires, soy Mauro Moa, vivo en Argentina, soy licenciado en psicología. Ok, bueno, ya con eso entendido, pues vamos a empezar ya con las preguntas. La primera es, sé que Aristóteles plantea que, y muchos otros autores plantean que hay una relación entre el egoísmo y el amor propio, pero eso creo y lo considero que es más como un tema de filosofía. No sé si usted nos pudiera dar como una visión más como clínica o apegada a la psicología de si sí existe una relación entre el egoísmo o el amor propio. Bien, buena pregunta. Quizás me tomo un tiempo porque son cuestiones que no tengo tan aceitadas o no he reflexionado tanto sobre el tema, pero puedo llegar a darte una idea. Yo trabajo desde lo que se llama terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia, básicamente, que un modelo, en realidad, de entendimiento de la vida, del sufrimiento humano, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, y todo lo que se dice como que está dentro nuestro, tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje en nuestro contexto que ha sido único. Único por el hecho de que cada contexto no es solo lo de afuera, lo externo, lo que es social, cultural, familiar, relaciones, red de apoyo, trabajo, demás. También el contexto es lo que nos pasa a nosotros por dentro. El contexto nuestro es nuestra sensación, nuestro estado físico, nuestro bienestar. Entonces, esto de egoísmo y amor propio, quizá en términos generales, como que cuesta definir si hay una relación, porque quizá en Sí, ciertas historias de aprendizaje sí haya relación y quizás ciertas cuestiones de amor propio decanten en comportamientos egoístas, pero no necesariamente. Yo lo que entiendo por amor propio tiene que ver quizá con una relación con lo que uno, con la imagen que uno tiene de sí, con la manera que tiene uno de relacionarse consigo mismo, de verbalizar o de describirse, de manera quizás más, no sé si amigable es la palabra, pero de una manera, sí, más amable consigo mismo. Y en cambio el egoísmo, para mí, tiene que ver con actuar independientemente de los demás. Como decir, bueno, yo actúo y baso mis acciones y baso mi vida sin importar las consecuencias. Y si bien creo que en algunas personas puede llegar a encontrarse en ambas cuestiones, tanto amor propio como egoísmo, no creo que necesariamente intrínsecamente estén relacionadas. ok. Sí, sí, tiene bastante sentido. Y de hecho, ahorita que me está diciendo esta parte de que el amor propio pues, es como pues, quererse más bien como un semejante, me recordé mucho que muchos autores que investigué proponen que nos veamos como una entidad doble a la cual tenemos como alguna especie de relación, sé que suena extraño, pero Aristóteles dice como de no, pues tú eres como un semejante, te tienes que amar como amarías a alguien semejante a ti, ajá, y por ende como respetarse. ¿Usted considera que pues es como una relación socioafectiva consigo mismo? Sí, yo creo que sí. Quizá en términos, hablo desde el conocimiento de la obra de Aristóteles porque no he leído suficiente filosofía como para poder darte una opinión concreta de eso, pero Ajá, quizá el término que deberías amarte o debes amarte suena como en términos de regla, como si fuera un deber. Y en realidad yo tengo una mirada más flexible y no creo que nosotros debamos nada, creo. Pero sí. sí creo que hay una relación, esto es como una pequeña observación, pero sí creo que hay una relación afectiva con nosotros mismos, porque de hecho yo suelo pensar, por ejemplo, en términos, ¿no? Eh, Pensamiento y palabra, ¿no? Me voy a poner un poquito más amplio. Pensamiento y palabra son comportamientos, son verbalizaciones, y en esencia son lo mismo. La única diferencia es que cambia el receptor. Si yo digo,
Si yo le digo te quiero a alguien más, es una palabra donde el emisor está diciendo yo, el receptor está diciendo esa persona, una comunicación entre dos entes, si se quiere. Y si yo hablo de me quiero a mí mismo, por ejemplo, ligándolo al amor propio, el emisor y el receptor estoy diciendo yo. Pero ¿cuál es la diferencia entre decirle que, o en querer a alguien y quererse a uno? En términos de lenguaje y en términos concretos, es muy poca la diferencia. Entonces yo siempre tiendo a pensar, esto ya como, más como persona que como psicólogo, bueno, está bueno que uno se trate de la misma manera que trataría a un amigo. Yo uso mucho esa metáfora, que no es mía, es robada, entre comillas, de autores, que hablan de Sí. esto, ¿no? De la importancia de uno tener una relación consigo mismo de la misma manera que se relacionaría con los demás y con el mundo. Como que cuando eso está Sí. alineado y está en coherencia, me parece que está bueno y que es importante de considerarlo también. Ok, sí, tiene bastante sentido. Acá hay dos preguntas que me gustaría hacerle. Vamos a ver la primera con la primera. Es que muchos autores hablan de que cuando te amas o bueno, te quieres a ti mismo, se habla mucho de la autocrítica, el autoconocimiento o el autovaloramiento también. Pero ¿cómo uno puede autocriticarse? Hablo de cómo ser objetivos con nosotros mismos. O sea, tal vez con otra persona, pues podamos, no sé, de que esa persona, pues al conocerla, ser nuestros amigos, pues tal vez no le sobreexigimos las cosas, nunca le vamos a pedir, bueno, si amas a una persona, no la sobreexiges, pero con nosotros esa línea se vuelve un poco más borrosa. ¿Cómo poder ser objetivos con nosotros? Bien. Yo creo que un poco por cuestiones lógicas, si se quisiera, u obvias, es como más complicado ser objetivo con uno mismo, porque, es más, vamos en términos epistemológicos, ¿no? Estaremos siendo observadores y objeto al mismo tiempo, entonces es ¿Sí? como un poco más complicado. Por un montón de cosas. Aparte entran miles de factores de historia de vida, de exigencias, de expectativas, de deseos. Disculpen, estoy con la voz media complicada. Entonces, a lo que iba. ¿Cómo podemos ser? Yo creo que es importante entender que nosotros no somos lo que pensamos, que no somos lo que sentimos, que no somos lo que nos sucede en la vida, que no necesariamente está muy arraigada esta idea social de somos lo que pensamos, ¿no? La idea de entender a la mente como un ente que está dentro nuestro. Y para mí es un mensaje muy peligroso esta idea, porque nosotros no somos lo que pensamos. Lo que pensamos es comportamiento, lo que pensamos es conducta y lo que pensamos está en estrecha relación con el contexto y está en estrecha relación con nuestra historia de aprendizaje. Y nosotros somos Sí, mucho más que un comportamiento que una conducta, creo yo. Somos ok, bastante más que eso. Somos perspectivas, somos qué podemos hacer con eso. Entonces, aquí quiero ir con esto un poco para no irme por las ramas y ponerme en términos muy psicológicos, y que no es la idea tampoco. Yo creo que una manera de no ser tan autocrítico con uno mismo es entender esto, de que no somos lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es la mente, por ejemplo? ¿No? Uno tiende a fusionarse con la mente, que creo que es algo problemático. La mente, como se la conoce, se la puede pensar en términos metafóricos como una máquina de resolución de problemas. La ok, mente te da pensamientos, entre comillas, porque los pensamientos no surgen mágicamente de un espacio imaginario, pero para ponerlo en términos amigables para conversar acá, para dialogar, la mente te resuelve problemas, es una máquina de resolución de problemas. Entonces, ¿qué pasa con la autocrítica? Usualmente muchas personas se comportan de manera crítica porque ese comportamiento les ha servido en algún momento o les sirve actualmente para algo. Por ejemplo, quizás personas que tienen baja tolerancia a la frustración, por darte un ejemplo, van a ser críticas porque, o posiblemente sean críticas, no me gusta generalizar, porque posiblemente siendo críticas encuentran una manera de no verle la cara a ese sufrimiento, a esa intolerancia a la frustración, como diciendo, bueno, si yo me critico, voy a hacer las cosas mejor, si hago las cosas mejor, no me frustro. Eso es una ok, posibilidad. Entonces, se van dando aprendizajes de ese estilo, con miles de ejemplos y miles de situaciones y contextos distintos, que llevan a la persona a criticarse. Entonces, una buena manera de no ser tan autocrítico es despegarse de eso y es revisar por qué actuamos como actuamos y de qué nos sirve ser autocríticos y buscar alternativas que quizás nos ayuden a vivir un poco mejor y a no perder objetividad, pero tampoco a castigarnos. No sé si responde un poco la pregunta.
No, sí, creo que la responde bastante bien. Justamente hablando con otro psicólogo, me hablaba también de un término de una purificación, de que tienes que primero dejar lo que tú sobreentiendes, que muchas veces está como errado, no porque quieras, sino porque así te has criado, por cosas de que te han dicho los amigos, de la familia, de otro tipo de cosas que al final influyen en ti y las tomas como verdad. No quiere decir que sean verdad. Entonces, primero para poder entender los conceptos, tienes que desentender los conceptos que ya habéis aprendido en una primera instancia. Entonces, hablando sobre esto, ¿usted qué es lo que considera que son las principales acciones para amarse a uno mismo? Las principales acciones. Yo creo que es muy importante, eh, primero, el hecho de sentirse bien físicamente creo que es importante. Yo siempre digo, el discurso del amor propio es muy peligroso porque ¿cómo le explicas amor propio? ¿Cómo haces que una persona se ame estando, por ejemplo, hace 5 años en un hospital? ¿O cómo haces para tener Eh, amor propio siendo un niño de 11 años que vive en una familia disfuncional con un padre con adicciones y una madre que no lo cuida y un hermano que le pega? Entonces, primero, el sentirse bien físicamente y el entorno, importantísimos. Sacando eso, Sí, imaginando un mundo ideal donde los entornos son todos amigables y no nos enfermamos y no tenemos esas cuestiones biológicas, creo que es importante ser amable con uno mismo, la autocompasión es muy importante, aprender a ser flexible, a no fusionarse con los pensamientos, a no fusionarse con la frustración, a no fusionarse con las emociones negativas, poder experimentar todo y de esa manera ser flexible y encontrar momentos para ser amable con uno, que cuando uno está muy enganchado a los problemas de la vida, cuando uno está muy enganchado al sufrimiento, al dolor, a la crítica, no puede. sí, no. De hecho, estaba justamente viendo algo similar que decía Aristóteles al respecto. Perdón, déjeme, lo cito acá, es que no quiero decir algo mal. Sí, obvio. Mm, A ver, de momento. Bueno, no lo encuentro acá, pero justamente ahorita que lo encuentre le digo, pero Sí, hay una parte que usted mencionó que es la autocompasión y creo que tiene bastante sentido. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Bueno, vamos a retomar el tema de anterior. Ajá. Bueno, por mucho que había visto bastantes autores, desde Nietzsche, Freud, Aristóteles, y todos hablan de bastantes cosas del amor propio, pero como que todos hablan del momento de que ya está sobreentendido lo que es amar. Ajá. Pero usualmente aunque te dicen como de, no, pues es que no hagas esto, pero pues cómo no le pides que haga eso a una persona que, y como usted dice, tiene problemas en su casa, que tuvo, igual Freud te dice cosas así de que no, pues es que los padres influyen mucho en la concepción del amor, pero, o sea, te dicen lo que es, pero no cómo evitarlo, ajá, o sea, solo te lo ponen un concepto de, no, pues evítalo y ya, pero pues eso no es lo que usualmente se hace, ajá. tal Entonces, cual. en esta pregunta me va, creo que bastante bien, que es una persona que no conoce los conceptos del amor, ¿cómo puede amar a otra persona? ¿Cómo afecta la autopercepción dichas cosas que le sucedieron en el pasado? Bien, bien. Sí, es una pregunta compleja. Eh, yo creo, también tengo la idea de que así como somos más que lo que pensamos y lo que sentimos y demás, también somos mucho más de lo que nos sucede. Entonces, creo que es posible aprender maneras de relacionarse. ¿Cómo se aprenden? Viviendo. Obviamente, en un escenario ideal, una persona puede asistir a terapia, puede adquirir herramientas de maneras de vincularse, herramientas de autocompasión, herramientas para aprender a amar en cierto sentido. La palabra amor es como muy abstracta, entonces por ahí me cuesta ponerla en términos concretos, pero se puede. Sí, Y viviendo también uno aprende a amar. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Este niño que decíamos que de este entorno. Bueno, supongamos que el niño sigue su vida y tolera un montón de situaciones, una vida durísima, marca las heridas de la infancia, como se le llama. Crece, tiene 25 años, conoce una persona, una pareja, una chica, un chico indiferente, y empieza a ver que teniendo ciertos comportamientos afectivos recibe una recompensa. Por ejemplo, quizás nunca lo vio, pero encuentra a alguien que lo escucha, encuentra a alguien que le demuestra amor, que lo abraza, que lo apoya en decisiones, cosas que no tuvo nunca. Entonces uno podría decir, bueno, esta persona no sabe amar porque no lo tuvo, y quizá ajá, empieza a vivir estas experiencias y dice, bueno, yo cada vez que
que soy amable con mi pareja me abraza. Está bueno esto, lo voy a seguir haciendo, inconscientemente si se quiere, ¿no? Sí. Entonces, uno va adquiriendo aprendizajes con la experiencia y yo creo que la vida misma, y ahora volvemos al tema del entorno, si el entorno en algún momento te acompaña, creo que la vida misma te puede llevar a que vos aprendas a amar y a amarte a uno mismo también. Después hay situaciones ideales y mejores porque si ese mismo niño consigue un buen trabajo y puede pagarse la psicoterapia y puede adquirir herramientas, seguramente se le haga más fácil. Pero bueno, creo que la vida te puede ir llevando a aprender eso. Sí, creo también que el amor es algo bastante abstracto, siento que es algo bastante complejo, cambia su significado, a la vez como el hombre es un ser dinámico, entonces también hace distintas cosas que ya son bastante complejas, entonces cuando le agregas un drama, que es por ejemplo, que es una pareja que lo hace mucho más complicado de algo que ya era bastante complejo. Entonces, Tal cual. antes de seguir con la otra pregunta, que creo que tenía más que ver con su respuesta, me gustaría volver a tomar el tema de la autocompasión que usted mencionaba. ¿Usted cree que también es mala la autocompasión? O al menos a qué punto cree que es mala. No creo que sea mala. Yo creo que ser amable con uno, para mí, salvo que te traiga problemas, no se me ocurre en este momento una situación. Porque yo creo que en sí no existe nada que sea malo en esencia. Nada. Así sea negativo socialmente o incluso aunque tenga consecuencias negativas, no hay nada que en esencia sea malo. Entonces hay que contextualizar. ¿Por qué sería mala la autocompasión en la vida de alguien? Yo, en este momento, no se me ocurre. ¿Ok? Quizá Sí, no pase, tiene bastante sentido. quizá a alguna persona le sea disfuncional ser muy autocompasiva, porque Sí, quizá permite una especie de te nubla, o si sos demasiado compasivo en exceso y es la única respuesta que tenés contigo es compasiva, quizás no ayuda en ciertos momentos en donde hay que ser crítico. Porque, por ejemplo, si yo estuviera haciendo las cosas demasiado mal y soy en exceso autocompasivo, y quizás en ningún momento me detengo a revisar lo que estoy haciendo. Entonces, a lo que voy yo creo que puede llegar a ser mala si no está acompañada de flexibilidad, que la flexibilidad ok. tiene que estar presente siempre. Sí, creo, bueno, leyendo a Jorge Bucay decía, si tengo incapacidades, me capacito para ya no tenerlas. Y de hecho me da bastante sentido porque creo que ya no estaríamos hablando de autocompasión, porque la autocompasión creo que no es nada malo, como usted dice. Creo que ya raya en otros términos como el egoísmo cuando ya no te das cuenta de las cosas que estás haciendo. Entonces, como tal, eso ya no es autocompasión. Y Coincido. ahorita una de las cosas que está hablando de la autocompasión, me gustaría definir un poco sobre la autoestima. El autoestima, Jorge Bucay dice que es un concepto bastante mal entendido y a cada autor que le preguntes, la autoestima es como algo filosófico. Todos tienen una respuesta diferente de qué es la autoestima. Aristóteles veía la autoestima como la confianza en sí, Jorge Bucay como saber evaluarse, Teresa Cid como saber corregirse. Pero para usted, ¿qué es la autoestima? Mm, yo creo que la autoestima, comparto mucho la idea de la evaluación. Para mí la autoestima es la manera en la que nos representamos a nosotros mismos, la manera en que hablamos de nosotros. Para mí, Sí, en palabras muy resumidas, creo que es eso. sí, sí, sí. Y bueno, hablando también de algunos conceptos, muchos conceptos son usados para definir escenarios concretos, ¿no? Como por ejemplo Aristóteles con la autoconfianza, Jorge Bucay, de nuevo vamos a poner el autoevaluarse, pero me hacía una pregunta que es, ¿usted tiene algún nuevo concepto que podría definir alguna situación? ¿Algún concepto que tal vez no sea muy popular dentro de su ámbito, pero que usted lo utiliza porque define algo en específico? En relación a la autoestima, ¿Eh? en relación a la autoestima, la pregunta del No, concepto. no, no, en su ámbito de psicología, tal vez usted dice que anota un patrón y tal vez ya le llamó por algún tipo de nombre o no, no sé muy bien. Ajá. Ah, bien, bien, si trabajo con algún concepto Ajá. creado, digamos. Sí, justo. Estoy pensando, déjame pensar un poco. Sí, no se preocupe. Eh, no, yo soy muy metafórico, pero suelo usar metáforas para hablar de conceptos. Por ejemplo, en vez de decir lo que decíamos hoy, en vez de decir la mente, por ahí es el hecho de decir la máquina a resolver. Soy muy de buscar la Sí. metáfora. No, no me manejo con ningún concepto de autoría propia. Sí trato de llevar en concreto términos psicológicos. Eso sí trato de hacer.
No, y creo que tiene bastante sentido. Creo que de hecho le hace hasta para más fácil porque no sé, supongo que con sus pacientes, las personas pues no le va a poder meter términos psicológicos demasiado complejos porque no van a entenderlo. Creo que es hasta más fácil utilizar metáforas que para las Sí, personas se les hace más fácil. Por ejemplo, ahorita que usted me había dicho lo de pues la máquina, pues sí digo de que, pues sí tiene bastante sentido. Yo como tal es otro órgano más que cumple una función. Como tal no tiene todas las respuestas ni me conoce por completo, aunque debería de hacerlo. Ajá, tal cual. necesita bastante trabajo. Entonces, ahorita que tengo otra pregunta. Usted, en ¿Sí? los casos que ha visto, ¿cuál es el patrón común de una persona que tiene problemas para amarse? El patrón común. Creo que encuentro, no sé si puedo encontrar un patrón común, pero sí veo mucho perfeccionismo que está Ujú. ligado a la intolerancia a la frustración, al malestar. Tiene mucho que ver con la evitación. Cuando uno evita mucho sufrir, cuando uno evita frustrarse, que es parte de la vida y que siempre vamos a sufrir y que siempre en algún momento se sufre y se frustra, es normal. Y otro patrón que veo es la rumia también, que tiene mucho que ver con la habitación y cuando uno empieza a rumiar y empieza a masticar en exceso pensamientos negativos y trata de buscar respuestas donde quizá la lógica no tiene nada que ver y muchas veces decanta en cuestiones, como te digo, negativas, en un mal autoconcepto de uno. Yo creo que tiene mucho que ver por ese lado. Sí, sí tiene que ver. De hecho, ahorita pensé en dos cosas, perdón, me quedé un poquito con la pregunta anterior, nada más para Sí, decirle que creo que tiene bastante sentido porque justamente veo, al menos en psicólogos que estuve leyendo o en filósofos que también estuve leyendo, que utilizan más, o sea, metáforas, pero utilizan también el término de la mitología para explicar ciertos conceptos. Ajá. Y creo que al menos para mí se me hace mucho más cómodo y de hecho tiene como un poquito un tinte más romántico y romano. Ajá. Pero bueno, hablando sobre eso, habíamos hablado con la respuesta que me dijo, creo que tiene mucho sentido con lo anterior que me había dicho, de que la gente a veces se sobreexige y la autocompasión es bastante útil en ese aspecto. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser objetivo con uno mismo y ser destructivo? ¿En dónde usted trazaría la línea? ¿en dónde te salía la línea? Buena pregunta. Yo creo que la diferencia está en cuando te trae consecuencias en distintos ámbitos de tu vida. Por ejemplo, o cuando se responde de manera rígida, cuando se evalúa de manera rígida, volviendo a lo mismo de la flexibilidad, que para mí es el eje. Eh, por ejemplo, en mi práctica psicológica, yo si me pongo a revisar, tengo un montón de errores o no siempre utilizo la intervención más eficaz o más conveniente, porque muchas veces, no te digo que se improvisa, pero muchas veces ciertos temas salen entre medio de una sesión y uno no tiene la frialdad, para, por ejemplo, para ponerse a evaluar con todo el tiempo del mundo cuál es la mejor intervención. Sí. Entonces, del repertorio de intervenciones que uno tiene, se supone que si uno es un profesional responsable, siempre son buenas, elige alguna, ¿no? Entonces, un ejemplo así. Si yo digo, eh, estoy todo el tiempo pensando y digo, no, no usé esta intervención que era lo mejor, me quiero morir, esto tendría que haberlo hecho, soy una basura de psicólogo, ahí estoy siendo autodestructivo, estoy siendo muy rígido con una crítica hacia mí sin evaluar el contexto, sin tener en cuenta la situación, los tiempos, las urgencias. En cambio, si digo, bueno, la verdad que no usé la mejor intervención, es una realidad concreta, yo podría haber hecho X e hice A y no es la mejor opción, la próxima voy a estar un poco más atento a esa cuestión, ahí estoy siendo objetivo. Yo creo que la diferencia Sí, creo que es radica también ahí. tras... Sí, 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 como usted dice, creo que es trazar la línea cuando te das cuenta que te estás autocastigando de sobremanera. Y creo también que, perdón, creo que me están Sí, marcando. sí. No, no, creo que también es, como le digo, sobre saber en qué momento te estás autocastigando, porque es en un momento donde creo que tienes una visión de túnel, donde solo te enfocas en lo malo y no te enfocas en todo el panorama. Como al final usted y yo dijimos, el humano es un ser dinámico, entonces el humano, al fin y al cabo, utilizando metáforas, pues bueno, más que una metáfora es una realidad, somos mortales y tenemos problemas, no somos divinidades para poder saber eso. Y creo que en el momento en el que tú piensas y dices, oye, solo un Dios podría haber dado todas las pautas para saber qué es, pues supongo que ahí es cuando dices, bueno, pero no lo soy. Ajá.
Y bueno, hablando sobre eso, sobre un poquito sobre autocastigarse, ¿qué rol juegan las expectativas personales en la construcción de la autoimagen saludable? Me gustaría hacer hincapié en que muchas personas tienen una insatisfacción consigo mismos. Y por ejemplo, siento que esta insatisfacción, como dice Jorge Bucay, a veces es por envidia a otras personas. Por ejemplo, ahorita con las redes sociales, ves el Instagram y ves que tu amigo fue de un viaje a Suiza, ¿no? Y parece que tiene la vida resuelta, pero es una versión ideal que todo el mundo tiene en redes sociales. No vas a mostrar cuando te sentías mal, cuando estabas enfermo o ese tipo de cosas, y se da como una envidia donde sientes que tus logros son fracasos en realidad. Sí, coincido. Pasa mucho esto, es muy de esta época, ya viene de antes también igual, porque yo, por ejemplo, yo tengo 29 años, yo no crecí con tantas redes sociales en mi infancia, y así todo ya en televisión, en, se da esta tendencia a la comparación, y siempre es una comparación injusta, porque uno no mide con una vara objetiva, es la realidad. Primero esto que decís, ¿no? Que te muestran siempre lo positivo, es tal cual, las redes sociales tienen mucho eso, es muy negativo en ese sentido. Y además está esto de que uno tiende a compararse negativamente, lamentablemente en esta época, como que uno evalúa siempre como que el otro está bien, el otro no sufre, el otro no tiene problemas, el que tiene problemas soy yo. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver un poco con esta rigidez y este perfeccionismo de uno querer ser perfecto, entonces encuentra en los otros una especie de imagen perfecta, que es una imagen, que es una creación de uno, para justamente castigarse. Tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, creo, sí. Pero cierto que Sí, lo resumiste justo. muy bien con lo último que comentabas. Sí, siempre el pasto es más verde del otro lado. Y de hecho, Jorge Bucay creo que también hablaba sobre eso, ¿no? Sobre, bueno, más que compararse a la persona ajena, más de compararse en sí mismo. Siempre se compara con un yo ideal de, pues yo podría ser más guapo, yo podría tener más músculo, yo podría tener... Y algunas son reales, claramente, ¿no? Algunas si tú trabajas, pues lo logras, pero otras son completamente irreales, ¿no? De que no, a mí me gustaría ser, por ejemplo, me gustaría ser blanco, ¿no? Y es como, oye, no todo se puede, ajá, pero también tienes que aprender a autoaceptarte. Y bueno, Tal hablando cual. ya más como en otros términos, ¿existen diferencias entre cómo se manifiesta el amor propio entre hombres y mujeres? ¿Y usted cómo lo aborda en la práctica? Que existen diferencias, seguramente por una cuestión cultural, seguramente. ¿Cómo lo abordo en la práctica? Es interesante. Yo estoy trabajando autocompasión con varios pacientes. La verdad, porque trabajo en muchos casos de perfeccionismo, de TOC, muchos casos de depresión. Entonces, la autocompasión siempre es una herramienta muy útil. Y trabajo con mujeres y con hombres. En las mujeres se me hace más sencillo trabajarlo, porque las mujeres socialmente han tenido como más posibilidad. Suena raro porque las mujeres en realidad suelen ser más castigadas que los hombres socialmente también, o Sí. culturalmente. Pero en cuestiones afectivas encontraron más lugar para la expresión emocional. Entonces, con las mujeres se me hace más fácil trabajar autocompasión porque ellas quizás suelen ser más amables en sus vidas. Muchas veces por mandatos. Muchas veces la Sí. típica de la mujer tiene que ser buena madre, la mujer tiene que ser buena esposa. Mandatos sociales muy rígidos que han llevado por ahí a que la mujer quizá desarrolle ciertas habilidades afectivas que se resulta más sencillo que sea amable con los demás y por ende consigo misma. El hombre, que socialmente en esta cultura machista, eh, ha sido criado para el trabajo, la fuerza bruta, dejando de lado lo emocional, quizá cuesta trabajar la compasión porque no tienen habilidades sociales de amabilidad más tan arraigadas como quizá las mujeres, a veces por mandato, a veces no, sí las tienen. Creo que pasa un poco por ahí. Sí, no, justo, y creo que también me hace sentido de que los hombres suelen ser más cerrados en la parte de los sentimientos. Y las mujeres, pues al menos por lo que yo he visto, no soy un experto, pues si tienen un mal día, por ejemplo, pues le hablan de que a su amiga, a su mamá, a todo mundo, mientras que los hombres usualmente se aguantan, ¿no? Usualmente en una fiesta con hombres es qué buena está la carne asada, ajá, y ya no hablan de muchas cosas. Y los temas emocionales pues van desde abajo y creo que vas desde un tema de la crianza. El propio padre es el que te dice de que no llores. Ajá.
Y pues ya creo que sí, creo que va por eso. Y ahora más sobre la imagen corporal. ¿Cómo influye la imagen corporal en la percepción del amor propio? ¿Y qué imágenes, bueno, y perdón, y qué recomendaciones da usted para desarrollar una relación sana con el cuerpo ajeno? Digo, con el cuerpo propio. Influye muchísimo, muchísimo. Y más influye cuando, volviendo, yo vuelvo mucho a la idea de la flexibilidad y al estar muy pegado a ciertas cosas. Cuando uno está muy enganchado a la imagen corporal, influye mucho más. Y vivimos en una época donde se nos engancha la imagen corporal. En una época donde eres lo que comes, eres lo que entrenas, tienes que estar fuerte, tienes que estar sano, tienes que estar delgada, tienes que estar, tienes con tu cuerpo, te imponen ideales, te imponen mandatos corporales, en donde, Sí, sí. bueno, uno capta ese mensaje y dice, bueno, si yo tengo que estar sano, y estar sano es estar musculoso o estar flaco, entonces yo soy mi cuerpo. El mensaje es ese. Entonces, la imagen corporal en el amor propio, en esta época, son hermanos, son siameses, básicamente, metafóricamente hablando. Sí. ¿Cómo tener una mejor relación en ese sentido? Despegarse. Vuelvo a lo mismo, flexibilidad. No soy mi cuerpo, no soy lo que entreno, no soy lo delgado que estoy, no soy mi peso corporal. Es importante, sí, en parámetros saludables siempre es importante, pero no soy eso. Y creo que el amor propio en relación con la imagen corporal, el trabajo tiene que empezar desde ahí. Sí, no, y creo que tiene bastante sentido. En esta época se te bombardea de información y la mayoría es falsa. O sea, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi primera investigación, sin hablar con psicólogos ni con tantos expertos, pues me metí de que a TikTok y a YouTube para decir, bueno, vamos a ver, y siempre eran de que videos de mujeres que, o hombres también, que se fingían ser psicólogos y es de que cómo tener una buena autoestima. Mira, te vas a hacer un té de esto. Y es como, oye, bueno, no creo que eso sea muy psicológico, la verdad, aunque tengas No. bata. Ajá. Entonces, bueno, hablando más sobre esta época, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre el amor propio que usted considera que deben ser desmentidos? Mitos más comunes del amor propio. Yo creo que el primer mito es que uno tiene, ya las palabras en términos de regla, el deber, el tener, la típica de uno tienes que amarte todo el tiempo, tienes que respetarte todo el tiempo, tu cuerpo es un templo, tu cuerpo no es un templo y no estás obligado a amarte todo el tiempo. Hay veces que te vas a odiar, hay veces que vas a sentirte mal y yo creo Sí, sí, que sí. el mito más importante es aprender a que aceptar eso también, porque la panacea y la épica de estar todo el tiempo contento y amándote no existe. Y también es aprender a, para mí, el mito a derrumbar es eso y aprender a convivir con cuestiones que a veces no nos gustan o sentimientos que no son tan lindos por ahí. Sí, ¿no? Y creo que también Aristóteles, bueno, ya por citarlo, ya lo citamos un buen de veces, pero creo que Aristóteles cuando él menciona lo de amarse como un ajeno, creo que tiene sentido, bueno, tiene mucho más sentido cuando escuchamos sus palabras, bueno, porque por ejemplo, a un ajeno, a la persona que amas, no todo el tiempo la vas a amar, a veces se van a pelear, a veces van a haber deslices, pero no por eso dejas de quererla. O sea, es no tanto soportar, sino entender que al ser humano, esta relación que tenemos con nosotros mismos, es igual que, o bueno, tal vez más o menos igual a la de un semejante. O sea, no tenemos que ni castigarnos ni otro tipo de cosas. Y bueno, hablando de nuevo anteriormente sobre lo que había dicho, por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo como un trabajo más sobre la autoayuda, eh, había visto, como le digo, en TikTok de que 10 cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de los contenidos de autoayuda? Lo que he visto es que la mayoría se basan en culpar al individuo y pedirle que cambie, ¿no? Como de tú tienes la culpa de que estás gordo, o tú tienes la culpa de que empieza el cambio ya, ¿no? Pero también no sé si estos contenidos de autoayuda sirvan, o sea, aunque sean muy buenos, parece que hay autores que son psicólogos, terapeutas y psiquiatras que también dan muy buenos consejos. ¿Usted cree que los contenidos de autoayuda podrían ser usados como de sin utilizar la psicología? A lo que me refiero es utilizar solo estos contenidos de autoayuda sin de la mano con la psicología, o sea, con las terapias, o son como un contenido extra. Creo que No hay sé de si me da a todo. entender. Sí, sí, entiendo, entiendo. Creo que hay de todo. Yo no creo que, yo soy muy crítico con la psicología. No creo que la psicología siempre sea ni lo mejor ni la respuesta. Por el hecho de que también está hecha de personas y
volvemos a lo mismo, no somos perfectos y así como no somos perfectos, hay psicólogos que están lejos de ser perfectos, hay conceptos psicológicos que están lejísimos de ser perfectos y hay veces quizás ciertas cuestiones de autoayuda o cuestiones que no son psicológicas no están tan mal planteadas. Así como también hay muchas veces que son un peligro y son horrendas y causan problemas. Sí. Entonces, yo creo que no se podría generalizar. Habría que ver bien cada mensaje. Sí. Tengo por ahí esa mirada. Sí, y creo que tiene bastante sentido. Digo, habrá contenidos de autoayuda que sean un fiasco, que solo sean de que para vender o de para crear mitos, como hablamos, pero supongo que también hay contenidos de autoayuda que aunque no tienen una rama psicológica que los sustente, pues también podrían llegar a servir, ¿no? Por ejemplo, tal vez de que, por poner un ejemplo burdo que no tiene mucho sentido, de que no, si te alzas todos los días y levantas tu cuarto, te va a ayudar. Y posiblemente sí te ayude. Tal vez no tiene un sustento psicológico, pero posiblemente te ayude y no está mal plantearlo. Ajá, tal vez te ayude a ser más ordenado y ser ordenado te ayuda a mantener un control de tu vida, etcétera, etcétera. Pero también creo lo mismo. Y bueno, ahorita hemos hablado sobre ser flexibles y ahora por eso siento que estas preguntas no quiero que me cuelgue, pero hablando sobre la autodisciplina, que también dicen muchos que es, o el autocuidado, que también es un tipo de amor. Por poner un ejemplo, el padre va a escoger por el hijo algunas cosas que para el niño no le parezcan gratas, pero para él sean mejor. Por ejemplo, tal vez el niño quiere un helado, pero el padre diga de tal vez esto en este momento, pues no te puede estar comprando helado siempre porque pues no te va a hacer bien. Ajá. ¿Usted Sí, considera que el autocuidado es importante y hasta qué punto es importante el autocuidado? sí. Bueno, un poco ya como que te adelantaste un poco a mi respuesta porque volvemos a lo mismo, a la flexibilidad. Pero sí, es importante. Dependiendo también qué se defina como autocuidado. Yo creo que el Ujú. autocuidado es todo. Tiene que ver con la autocompasión, tiene que ver con la flexibilidad. El autocuidado en términos de un todo, como yo lo entiendo, para mí es importante. Eh, Volvemos a lo mismo. De manera flexible, sí. Sí, ok. Sí, tiene bastante sentido. Y bueno, ya como últimas cuatro preguntas, Sí. este, bueno, hablando sobre un poquito sobre el entorno, creo que al ser seres sociales siempre está el entorno metido entre nosotros, de los amigos, el trabajo y ese tipo de cosas, y por ahí vienen estas cosas. ¿Cómo influyen los patrones familiares en la formación de nuestra autoestima y el amor propio? Muchísimo. Es lo que aprendemos, también lo aprendemos en edades muy sensibles al aprendizaje. Los niños son esponjas, eh, aprenden mucho y los comportamientos, para no volverme tampoco muy psicológico, la conducta se aprende mediante principios de aprendizaje. Entonces, toda conducta que se mantiene porque se refuerza. ¿Cuál es el problema? Cuando somos niños y aprendemos ciertas conductas, nuestros padres generalmente nos van reforzando esos aprendizajes y van haciendo que cada vez estén más estables en nuestro repertorio de comportamiento. Entonces es muy importante lo que uno aprende. No te determina, pero es muy importante. Sí, no, creo que también lo mismo, que hablaba, creo que era Nietzsche y Aristóteles, que el amarse a uno mismo es como una autoafirmación, es una validación, pero sin embargo, si anteriormente, no sé, tal vez no fuiste validado por tus padres, como usted comentó, buscas esa validación externa, ajá, y al final como tal ya no eres tan libre porque dependes de otra persona. Entonces, hablando de eso, ¿cómo afecta la necesidad de validación externa a nuestra capacidad de amarnos de manera auténtica? Mucho. Si el entorno no valida, no creo que sea posible amarse a uno. No solo los padres, el entorno, la sociedad. Si nadie da lugar a tu sufrimiento, si nadie da lugar a tus emociones, si nadie da lugar a. Si nadie te da lugar, no puedes amarte. Sí, no, tiene bastante sentido. Y supongo que esto, bueno, ya respondió una de mis preguntas, que era la de en qué punto el entorno laboral puede impactar en nuestra autoestima, o bueno, en el trabajo. Mucho, mucho. Creo que no tanto a nivel como la familia, como en la sociedad, pero mucho. Hay gente incluso que su entorno laboral es el único entorno que tienen también. Entonces, en casos algunos más, en otros casos menos, pero mucho. Sí, no, supongo que hablando del entorno laboral o de los amigos, a veces pueden llegar a afectar mucho, pero otros suelen ser más un síntoma de la niñez, ajá, que como Sí, tal, pues sí cambiaste de entorno, pero como tal sigues teniendo las mismas pautas del principio.
tal cual. Entonces, ahorita, ¿cómo se llama? Como las últimas dos preguntas, es Sí, ¿cómo usted podría fomentar el amor propio a personas que no han, que han crecido en entornos sin amor? Ajá. yo diría, eh, qué difícil. ¿Cómo lo fomentaría? Eh, Sugiriendo sí, o incitando a que esa persona se exponga al amor, se exponga a vincularse con personas, con animales, con la espiritualidad, con la naturaleza, que se exponga a dar amor, que se exponga a conectarse, que se exponga a recibir buenas sensaciones, a encontrar satisfacción en el mundo. Así como el mundo, te digo lo mismo, ¿no? Un perro, una persona, un paisaje, un lugar, un pensamiento, una creencia, a exponerse a encontrar satisfacción en el mundo. Sí, no, creo y me hace bastante sentido justo con una frase que se me vino a la mente de a veces hay que creer que el amor existe y hacer algo por él, o bueno, arriesgarse a hacer algo por él. Y Perfecto. también creo que justo va bastante relacionado con un libro que empecé a leer que se llama El Retorno de lo Sagrado, que justamente habla de que nosotros, al ser seres como, no diría primitivos, es que lo he tomado de otro tipo de manera, pero que necesitamos algo en que creer, necesitamos algo en que tener una Sí, devoción. Tal vez no hablemos de alguna religión, aunque también podría llegar a ser, si no hablemos de tal vez alguna pasión, algún trabajo, algo con lo que te sientas que eres tú. Ajá. Y con sí, eso tal vez ese amor que no sentiste, podrías llegar a sentirlo de que experimentado en otra manera, ¿no? Por ejemplo, amor a las plantas, por algo así decir. Y como tal, tú mismo empezaste a creer en el amor sin darte cuenta. tal cual. Y bueno, Y sí, no, no, eso. no, perdón. No, 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 nada, perfecto, eso era. Sí. ¿Ok? Y bueno, ya como última pregunta, perdón, es que se me formateó esto de Word y se me fueron todas para arriba. De momento dije subo. No hay problema. Aquí está. Aquí está. Bueno, ¿cómo usted podría decirle a las personas de cómo seguir manteniendo esa confianza en sí mismos, ese amor propio? Tal vez no ahora, que, bueno, o sea, ahora poniendo en un concepto de que estás bien en ese momento, pero en momentos de crisis emocionales, momentos de bajones, momentos donde ya no te sientes tan cómodo, ¿cómo seguir manteniéndote? Y tal vez no hablemos de autosabotaje ni autocastigarte, pero tal vez en momentos donde de verdad no puedes estar bien contigo mismo, como por ejemplo la muerte de algún familiar, la pérdida de algún sueño, el despido de algún trabajo, cómo poder mantener eso sin caer en depresión o en algunos otros conceptos. Sí. Yo creo que lo importante es darle lugar a esas situaciones. No luchar con eso, no evitarlas, no. ¿Por qué? Porque vos más luchás y más te fusionás a eso, más te pegás, más te arraigás. Si le das lugar y lo dejás ser, lo dejás transitar, lo vivís, en algún momento cambia y uno sigue su vida. Lo importante es eso, darle lugar. Sí, creo, justamente había escuchado una frase de ¿qué pasa cuando todo está tan mal? Y la respuesta es, pues lloras. Ajá. O Claro, sea, a ver, llorar no sí, está mal. Ajá. Y para simplemente es una nada. forma de expresarte. Y de hecho también de Jorge Bucay habla también sobre ello, habla sobre que a veces uno, ¿cómo se llama? Al querer trabajar en algunos conceptos o al no aceptar su yo real en ese momento, al final se termina saboteando y termina haciendo esfuerzos en mano que al final no van a llegar a nada. Ajá, porque no dejaste que el curso natural de las cosas siguiera por donde tenía que ir. Ajá. Y bueno, Tal cual. ya con esa era la última pregunta. De nuevo, le agradezco muchísimo su participación. Le agradezco de verdad todas las respuestas. Creo que son bastante valiosas. Tal vez yo cantinflé un poquito, tal vez mis respuestas no fueran tan acertadas, pero las suyas, de verdad, creo que me dieron una versión diferente. Muchos de los conceptos que yo había investigado anteriormente, creo que se lo llegué a comentar, tienen mucho más sentido cuando hizo hincapié en sus palabras. Por ejemplo, cuando yo leí lo de Aristóteles, o sea, sí me dio Sí, sentido, obviamente, pero al verlo como usted lo habla de tal vez no castigarte de esa manera, porque al final sigue siendo como una persona ajena, tiene muchísimo más sentido. Entonces, pues, que sepa que el trabajo que estoy desarrollando ahorita, la mitad va a ser suyo. Y bueno, muchas gracias por gracias. eso. No, me alegro yo y bueno,
Nada, me encanta poder haberle ayudado. Así que si te sirvió, ya me voy satisfecho. Sí, si quiere usted, pues ya puede retirarse. De nuevo le digo muchísimas gracias y yo mientras veo cómo guardar la sesión, ya está grabada, bueno, ya se grabó. Entonces, muchas Buenísimo. gracias y disculpe la intromisión. No, una cosa. Si cuando termines el trabajo me lo querés mostrar para ver cómo queda, eso me gustaría, porque a mí me encanta leer trabajos, así que. Sí, sí, sí. Sí, no, no hay problema, lo contacto y se lo enseño. De todas maneras, al final de mis prácticas lo tengo que exponer ante una audiencia y pues bueno, ahí le paso la grabación y le lo menciono, evidentemente. Dale, sí, no hay problema. Yo con verlo, nada, porque me gusta ver esas cosas. Así que, estupendo. Gracias. ¿Ok? Sí, no, Bueno, muchas gracias a usted. Can you repeat that? ¿Quedó? Oh. Lo había visto, ¿no? Una cosa así terrible. Can you repeat that question? Adivina quién acabó, carajo. Ok. Can you repeat that question?